Teresa Duque, psicóloga, sexóloga y ciberactivista feminista. Y bueno, llevo 15 años haciendo formaciones desde el marco de los buenos tratos, ¿no?, de diferentes temáticas, pero se me conoce mucho porque en los últimos 6 años empezó a crear contenido en YouTube, Facebook e Instagram. Un poco, bueno, creo un proyecto que se llama Psychowoman, que un poco la idea era la siguiente, ¿no? Yo iba a los centros educativos y les preguntaba a la chavalería qué les socializaba, qué les gustaba, y en los últimos años me empiezan a decir cómo, bueno, por supuesto las revistas ya pasaban de ellas, la tele, pues bueno, sin más, me empiezan a hablar de las youtubers, ¿no? Y entonces hago esto que hablamos desde los feminismos, de ponerme estas gafas lilas, ¿no?, gafas moradas, y empiezo a analizar mucho de los creadores de contenido que más siguen, y me doy cuenta cómo muchas veces tapado por humor, pues crean un contenido muy sexista, LGTBQIA-fóbico, gordófobo, racista, xenófobo, ¿no? Y entonces en ese momento creamos un programa que se llamaba ¿Qué veo en YouTube? Entonces iba a los centros educativos y acompañábamos, bueno, pues a poner como esta mirada crítica y a reflexionar sobre cómo, bueno, pues las risas que fomentan opresiones, que también eran agresiones, ¿no? Como, oye, mira, es que no es que estén dando opiniones, que son discursos de odio, ¿no? Bueno, pero también pasaba que no encontrábamos hace pues 7 años referentes positivos que hubiera en YouTube, por ejemplo, para población adolescente, ¿no? Ahora sí, además yo creo que YouTube es un espacio de disidencias muy interesante, ¿no? Y entonces así, bueno, pues un poco me rodeé de un equipo, ¿no? Porque yo nunca había estado ni delante ni detrás de una cámara, yo no tenía ni ordenador, yo era cero, digital cero, y empezamos a crear contenido con la idea esa, ¿no?, de que en YouTube hubiera un espacio de contrainformación de todos esos temas que ojalá nos contaran a los 15, pero también a los 20, a los 30, a los 40, y que no nos cuentan, y que tuviera esa perspectiva feminista, ¿no?, esa perspectiva de género, y así es como nace el proyecto de Psychowoman. Yo siempre cuento que llevo 15 años en las aulas, ¿no?, haciendo formaciones, y que hace 10 años hacía muchos más talleres de educación sexual que ahora, lo cual es muy significativo de la situación actual en nuestro país, ¿no? Claro, es curioso porque, claro, ha habido pues 6 cambios de leyes educativas, iban metiendo en el currículum la educación sexual, luego lo sacaban, luego una asignatura, dependía del profesor o profesora, ¿no? Digamos que en la última ley hay un retroceso total a nivel de contenidos de sexualidad. En paralelo y todo esto tenemos una ley orgánica que en el capítulo 3 dice que tenemos derecho a una educación sexual integral dentro del aula, tenemos unos derechos sexuales y derechos reproductivos, tenemos una realidad que es que si no reciben educación sexual, el porno mainstream o comercial es el único recurso que van a tener, ¿no? Pero también estamos en un momento sociopolítico muy concreto donde hay mucho miedo, muchísimo miedo a hablar de diferentes temas con la chavalería y entre otros en la sexualidad. Entonces es una pena, ¿no? Porque fíjate, ahora las formaciones que siempre hago es en el marco de los buenos tratos, y hablo mucho de las relaciones entre los iguales y las relaciones de pareja, ¿no? Y hago una primera parte expositiva y una segunda parte donde me hacen sus preguntas. Y es súper curioso cómo, sea el taller del tema que sea, pero de sexualidad ya no hago, ¿no?, casi, y siempre me hacen preguntas sobre sexualidad. Están deseándolo, necesitan muchísimo, muchísimo. Claro, luego a través del proyecto de la Psychowoman me llegan muchas preguntas que me hacen por el direct, ¿no?, por la mensajería privada de Instagram. Y hay mitos sobre la sexualidad que han vuelto. A mí la semana pasada me preguntaba un chico que cómo poder agrandar el pene. Y yo decía, ¿en serio? ¿En serio? Y claro, pues claro que te van a hacer las mismas preguntas que te hacían hace 10 años, porque hay como toda esa carencia, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahora o qué hay en la actualidad? Pues hay como mucho talleres puntuales, depende quién lo dé y la mirada que lo dé, que esto es otro temazo, ¿no? Yo siempre defiendo la sexología, y la sexología crítica y feminista, ¿no? Hay muchos profesionales que con mucha buena intención hacen formaciones, pero bueno, pues igual les falta el conocimiento, o igual solo les hablan desde la prevención desde las ITS. Aquí en Granada pasa, por ejemplo, a mí me han contado mucho, ¿no? Hubo una vez que me contaban en un instituto de aquí, de Zaidín, mira maestra, yo ya no como mayonesa. Y yo, Y dice, sí, porque vinieron a darnos una charla y pusieron un montón de genitales, de vulva, de pene, con todas las infecciones que existen, y me dio tal asco que yo no lo había asociado a, vale. Y entonces era como, ostras, si sigue haciendo eso,
cuando desde el año 85 hay estudios que dicen que así no hay que hacer educación sexual, porque te impacta, te da miedo, te da asco, miras para otro lado, pero luego no se queda nada dentro, ¿no? Simplemente haces como en ese momento de, ¡ay, ¿no? ¡Qué impresión! Pero no cala. Entonces, ¿qué sería lo suyo? Pues lo suyo sería una educación sexual integral y comunitaria. Es decir, que no solo hubiera una formación puntual para un grupo igual en algún curso de la ESO, ¿no? Sino una educación sexual integral que les acompañara adaptado desde sus necesidades y curiosidades, desde que son mucho más pequeños y pequeñas que la secundaria, pero también esta formación para el profesorado. Yo hago muchos talleres con profes y muchas veces dicen, es que yo no tengo ni idea de cómo abordar esto que me preguntan. Pero también hacer, aparte del profesorado, pues por ejemplo, con los profesionales de la salud, porque es súper importante que tengamos claro que la sexualidad no es solo coito, lo sabemos, ¿no? Pero luego parece que es eso, ¿no? Si la sexualidad tiene que ver con los afectos, con nuestro cuerpo, con la identidad, con la expresión, con el género, con todo. Qué importante que, por ejemplo, mi médico o médica de cabecera tenga información y esté sensibilizado con esta temática, porque también está haciendo educación sexual. Yo cuando trabajo con las familias les digo todo el rato, ya estáis haciendo educación sexual, ¿no? Cuando sale un tema y cambiamos de tema, o cuando vemos algo en la tele y se crea una tensión, o cuando el primillo le toca el culo a la primilla y reímos la gracia, o cuando obligamos a nuestras criaturas a dar besitos aunque no les apetezcan, o cuando damos por hecho que tener unos genitales va asociado a tener una identidad, ya estamos haciendo educación sexual. Y entonces yo creo que es muy importante que como sociedad y a nivel comunitario y global nos pongamos las pilas, ¿no? Porque es algo que atraviesa todo nuestro ser y toda nuestra psique, nuestro cuerpo, nuestras emociones, y que, bueno, pues que nos tomemos en serio, ¿no? Esto de focalizarnos en una sexualidad integral. Y por otro lado, ¿qué está llegando respecto a la sexualidad? Miedo. ¿No? Al igual que mi generación, el tema de Alcácer, de las niñas de Alcácer, nos marcó con un terror sexual y un miedo, también un miedo muy estratégico para meternos, ¿no? Y tenernos ahí neutralizadas a las mujeres y no hacer determinadas cosas, vaya a ser que te podría pasar. Esto lo habla mucho Nerea Barjola en El terror sexual, bueno, en el libro de Microfísica sexista del poder. Me parece muy potente todo lo que ella recoge de cómo se trató el tema de Alcácer, ¿no? Pues ahora ha pasado un poco similar con el tema de la manada, ¿no? Entonces, claro, yo veía titulares hace 2 veranos, ¿no? En tiempos de manadas. Entonces, claro, por un lado es como, ostras, fíjate, a mí me preguntaron en un taller que me impactó mucho, pero entonces el sexo es algo bueno. Y fue como, ¡fua, qué mal lo estamos haciendo! ¿No? De no hablarles desde los buenos tratos, desde el placer, desde el deseo, y solo hablar de miedos, de violencias. Creo que estamos generando, además, yo lo veo luego, esto también a nivel de consulta, muchos traumas. Yo acompaño a muchas mujeres jóvenes que tienen mucho miedo a lo que les pueda pasar en un encuentro heterosexual y que van totalmente, ¿no? Como defendiéndose y con muchísimo pavor por todo esto, ¿no? Por estos discursos que se reproducen, y que también hay que tener mucho cuidado donde ponemos la mirada, ¿no? En el sentido de que, claro, una chica me decía, cuando todo esto en tiempos de manadas y todo eso, ¿no? Me decía, ¿y si yo no soy la que va a violar? ¿Por qué yo tengo que volver ahora mismo antes a mi casa que mis compañeros hombres? Claro, y esto es algo que ha pasado, ¿no? En el sentido de repente hay mucho miedo a que haya una situación de violencia sexual en la calle o de fiesta, y entonces vamos ¿no? a controlar a las chicas, ¿no? Y es como, bueno, igual también hay que poner la mirada en los chicos y condenar, ¿no? Pues esas, bueno, ¿no? Y responsabilizarnos como sociedad, toda la sociedad, ¿no? Creo que también es muy importante, si hablamos de violencia sexual, que tengamos claro que la mayoría de violencia se da por personas cercanas a la familia. No pasa por la noche, no pasa de fiesta, y esto no lo contamos, ¿no? O es un tema como complicado, también delicado, ¿no? También creo que es muy importante que tengamos claro que no es que ahora haya más violencia sexual que antes, que no es que ahora
ahora haya más violencia de género que antes, es que ahora lo dejamos de ver normal y se denuncia. Esto también es muy importante, ¿no? Yo trabajo mucho con jóvenes y parece que a la juventud, desde un adultismo, ¿no? Decimos como si ellos hubieran inventado ahora la violencia sexual, ¿no? O como si fueran mucho más machistas que antes, y los estudios críticos no dicen eso para nada, ¿no? Yo siempre digo que ¿no? En mi árbol familiar, que había muchas mujeres, ¿no? Hermanas de mi abuela, sufrieron mucha más violencia sexual que ahora. Lo que pasa es que estaba normalizada y no se denunciaba, ¿no? Y creo que esto también es muy importante, porque es que si no, ya te digo, ¿no? Como, ¿dónde dejamos la autonomía de las mujeres jóvenes? Y también es interesante porque es como, vale, existen las violencias machistas, ¿y qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos lidiando con ellas? ¿Hablando más de violencias todo el rato? Es que también retraumatizamos muchísimo. ¿Dónde están los talleres de autodefensa? Que, por ejemplo, sería muy interesante. Porque a mí todo el rato me dicen las chavalas, oye, ¿a ti qué te ha venido bien en tu vida, ¿no? Y yo recuerdo que cuando iba al instituto, a un instituto público muy grande de Zaragoza, había talleres de autodefensa. Y a mí me daban la vida, ¿no? Y no tanto una autodefensa quizá lo que entendemos más de, ¿no? De defendernos con las manos, pero sí de autodefensa psicológica. Para mí eso ha sido súper clave en poder pues, vivir lo mejor posible siendo una mujer cis en este sistema patriarcal. Porque es que entonces, si no es lo que me dicen las chicas, ¿no? Muchas veces me dicen, es que es una mierda ser mujer en esta sociedad. Y es como, ostras, qué mierda, qué miedo. Y creo que como sociedad, ¿no? Tenemos que ver muy bien cómo trabajamos y cómo tratamos el tema de la violencia sexual. Como ahora, parece que la culpa de todo es el porno. Mira, no. No, como te decía, mis tías abuelas sufrieron mucha violencia sexual y no había ese acceso al porno mainstream o comercial. ¿Que tenemos que hablar del porno y desmontarlo? Sí, pero que como sociedad tenemos que denunciar todas esas violencias que pasan desde que somos pequeños y pequeñas y que a los chicos pequeños también les pasa y que invisibilizamos muchísimo, ¿no? Bueno, yo soy psicoterapeuta y estoy muy acostumbrada a trabajar mucho, ¿no? Desde la escucha, desde la subjetividad individual, desde la palabra, creando un espacio, ¿no? De seguridad, ¿no? en la consulta, pero cada vez tengo claro desde la experiencia personal y colectiva que tenemos que trabajar desde el cuerpo, ¿no? Y creo que aquí es muy importante que cada cual piense qué deporte, qué baile, o la música o qué espacios te conectan y te dan como ese poderío, ¿no? Más que empoderamiento, a mí me gusta mucho cuando desde el feminismo andaluz, ¿no? Mar Gallego habla de recuperar la palabra poderío, ¿no? Que es muy aquí, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, a mí me gusta mucho bailar, me gusta mucho la música y me gusta mucho bailar, ¿no? Y lo que he observado tanto a nivel individual como en muchas compañeras y compañeros, porque también vienen personas no binarias al grupo, lo que te provoca el estar bailando en un espacio seguro, moviendo tus caderas, moviendo tu culo. Incluso hay una compañera que hizo una investigación, ¿no? A nivel del TFG, de la carrera de psicología, entrevistando a varias de lo que había supuesto el baile y es una pasada, ¿no? Y esto muchas veces nos olvidamos de la importancia también de desde el cuerpo, pues ver que nos viene bien y que nos da como toda esa fortaleza, ¿no? Puede ser que otra persona sea, mira, pues el yoga, ¿no? O la meditación, o no sé. A mí el tema de estar ahí en una clase con cuerpos diversos, con cuerpos no binarios, que se muestran tal y como son, con sus pelos, con sus celulitis, ¿no? Con sus gorduras. Creo que, bueno, que a nivel psicológico además que es como ¿no? Dinamita todo ese estereotipo que todo el rato nos venden y que tiene mucha presión estética y mucha violencia estética, ¿no? Y creo que también es muy interesante, ¿no? Como muchas compañeras estamos hablando de, oye, vamos a hablar de placer, ¿no? Ana Requena sacó un libro este año que se llama Feminismo Vibrante y un poco habla de esto que muchas decimos, ¿no? Ostras, es que todo el rato estamos hablando de violencias y vamos a hablar del deseo, vamos a hablar desde el placer, que el placer es muy empoderante y si estamos todo el rato, claro, además el placer puede aliviar mucho, pues muchas heridas patriarcales que por ejemplo hayas tenido, ¿no? Y no nos lo cuentan.
A mí me gusta mucho el colectivo de Mujeres Creando de Bolivia, cuando es un colectivo de mujeres supervivientes de violencia machista, ¿no? Y cuando dicen, nuestra venganza es ser felices. Me parece muy interesante y no nos lo cuentan, ¿no? Y creo que esto también lo tenemos que decir muchas veces. No vamos a poder evitar que vivamos situaciones, pues en este caso, ¿no?, de violencias por cuestión de género, habiendo sido socializadas como mujeres en este sistema cis heteropatriarcal, pero sí podemos ver qué hacemos con eso. Y para mí esto es muy clave, ¿no?, muy clave. Y no nos lo cuentan tanto, o no hay tantos referentes, o es todo el rato hablar, ¿no?, desde la violencia, y es como, bueno, qué interesante todo lo que podemos hacer también, pues cogiendo poderío desde otros lugares, ¿no? Bueno, el proyecto de Psychowoman tiene momentos muy duretes, ¿no?, porque esto de ser ciberactivista feminista en un entorno machista como en la sociedad en general, pues, ¿no?, a veces es duro, pero la verdad que me da como muchos momentos como muy interesantes, ¿no? Yo creo que todas las semanas recibo algún mensajito, ya sea por Instagram, por mail, dándome las gracias, y me gusta mucho porque como con mucho eclecticismo, ¿no? Me escriben mujeres jóvenes, hombres jóvenes, me escriben madres, me escriben padres, me escriben profes, y bueno, no sé, yo soy muy tiernica, ¿no?, y es como muy guay, ¿no? Para mí es muy emotivo cuando en los talleres, ¿no?, cuando creamos un espacio seguro y la gente empieza a hablar, y recuerdo siempre, fue aquí en Montefrío, en la provincia de Granada, y bueno, una chica, era un teatro muy grande, había muchos grupos, ¿no?, y una chica cogió el micro y dijo, yo es que estoy cansada de sufrir lesbofobia, ¿no? Bueno, además ella, bueno, tenía una discapacidad, o sea, como que tenía ahí como le atravesaban como varias opresiones, ¿no? Y total que habló un poco de cómo se sentía, ¿no? Y entonces luego levantó la mano al terminar un chico que estaba muy cerca de ella en el teatro y dijo, lo siento, yo te he hecho comentarios de ese tipo y no pensaba que eran comentarios lesbófobos y que a ti te dolían. Bueno, y ahora yo, claro, yo así llorando, ella llorando, él llorando, dándose un abrazo, ¿no? Y me pareció muy bonito, de estas situaciones la verdad que vivo cada vez que hay un taller, ¿no? Y me parece muy bonito porque es como, jo, si es que muchas veces la chavalería nos liamos a contarles cosas cuando tenemos que callarnos, escucharles y crear espacios para que entre ellos y entre ellas se escuchen sin miedo y se dan estas situaciones que son súper potentes, ¿no? No sé, a mí fue muy bonito. Luego me escribió, me presentó a su novia, a los meses he hecho una novia, luego vino una charla aquí y, ¿no?, es como, ay, te la quería presentar. Ya ha crecido, sí, fue muy bonito. Sí. Las ciberviolencias son lo mismo que las violencias, pero con la palabra ciber. Sí, esto es muy importante porque a veces la gente dice las nuevas formas de violencias y es como no, son las de siempre, solo que adaptadas al entorno virtual. Esto también es muy importante porque parece que lo tecnológico ha creado la violencia machista a veces, ¿no? Y es como no, estamos en un sistema estructural. Bueno, y el patriarcado ve cómo se va colando, ¿no?, pues se adapta al tema ciber, ¿no? Si hablamos de ciberviolencias por cuestión de género, pues habría todas las que hay en el espacio offline, ¿no? Yo ya digo espacio, esto es de una colectiva de mujeres que dicen on life, ¿no?, en el sentido de que, bueno, pues que está muy unido, ¿no? De hecho, tenemos una prolongación de nuestros brazos que es un smartphone, ¿no?, que también esto es como, bueno, estamos aquí como entre la presencialidad y lo virtual 24/7, ¿no? ¿Qué tipos de violencias hay? Pues los mismos, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, al igual que puedo recibir acoso sexual, ¿no?, por ser una mujer por la calle, pues lo puedo recibir también por ser una mujer que creo contenido en YouTube, ¿no? ¿Qué peculiaridades tiene? Bueno, pues que el tema del supuesto anonimato, que no hay tanto anonimato, pero es fácil saber quién hay detrás, ¿no? Pero el tema del supuesto anonimato muchas veces como que legitima para sobrarse, ¿no? Igual por la calle la gente no se sobraría tanto, pero ¿qué también pasa en el tema online? Que la respuesta, no se da una respuesta colectiva a esa violencia. Yo lo que veo mucho en las chicas es que, y a mí me pasa también, que tenemos súper normalizado que por ser una mujer y estar en redes vamos a recibir violencias. Es como, ayer me decían,
¿Qué hago si me piden nudes y no quiero? ¿Y si me insisten? ¿Y si me presionan para mandar nudes? Esto es violencia sexual. ¿O qué pasa si te mandan una fotopolla? ¿No? Esto es violencia sexual, te están mandando una foto de sus genitales, esto es el exhibicionismo, ¿no? Te están mandando una foto de sus genitales que tú no lo estás pidiendo. Entonces es como que lo tenemos ya súper normalizado, ¿no? En el sentido de, bueno, es que nos pasa todo el rato. Y lo que no tenemos normalizado es la respuesta de la gente. Es decir, si ahora, por ejemplo, me pasa que voy por la calle y hay una situación desagradable, igual de un exhibicionista, ¿no? Y hay gente alrededor, habrá mucha gente que se haga la longi, pero habrá gente que, ¿no?, denunciará lo que está pasando y en redes no. Entonces es muy importante que como sociedad también nos pongamos las pilas y nos tocan a una, nos tocan a todas, llevarlo también al espacio virtual y crear redes sororas, porque si no pasa que las que estamos poniendo pues igual a veces como el cuerpo o la cara, ¿no? Hay muchas compañeras que recibimos muchas violencias y es complicado, ¿no? Y te dicen, no, estamos ahí contigo y es como, ya, pero están aquí en mi cuenta, ¿no? Como haciéndome añicos y ¿qué hacemos con esto? También desde el ciberfeminismo, ahora estamos en un momento en el Estado español muy potente porque hay como muchas compañeras de Donastech, ¿no?, junto con Kalala, que están como dándole vueltas a esto, ¿no? ¿Cómo nos defendemos en redes? ¿Qué hacemos? Pero hasta ahora ha sido así como un espacio de, bueno, ¿y qué? ¿No? Como no sé. Y bueno, es muy... Irantxu Varela, yo lo escuchaba el otro día que decía... ¿Cómo lo decía? Un segundo que me salga. Vale. Irantxu Varela decía, las violencias digitales, lo único que tienen de digital es la palabra. Esto lo tenemos que tener claro, ¿no? Que las secuelas psicológicas de los ataques a través de lo online muchas veces a nivel psicológico son mucho más brutales que muchas veces no, casi siempre, que igual lo que pasa ahí, pero bueno, pues no tenemos esa conciencia o estamos ahí como viendo cómo lo hacemos, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de las ciberviolencias? Que en general el profesorado, las familias están muy perdidas, ¿no? Porque es como que se nos junta el adultismo con la tecnofobia, con la neofobia, cogemos distancia y decimos, ¡guau, qué mal, todo mal!, ¿no? Y ha provocado esto que también llamamos la orfandad digital de la chavalería, ¿no? Que es que tengan que aprender solos y solas a cómo manejarse. Y creé un material enfocado sobre todo a profes que se llama Conectar sin que nos raye, que está abierto, se puede descargar, es como un libro, me viene muy arriba, y hablo mucho sobre ciberviolencias desde una mirada, desde una perspectiva feminista, que esto es súper importante que lo tengamos claro, porque si no, otra vez estamos reproduciendo el decirle a las chicas lo que no tienen que hacer. Claro, es que te ha pasado esto porque has compartido una foto. No, es que nadie tiene permiso a, sin tu consentimiento, tener una foto tuya que tú no le has mandado a esa persona, o compartirla, o hacerte sextorsión, ¿no?, que es amenazarte con que, bueno, si no haces tal cosa, a ver si no comparte tu foto. Y esto es súper importante que lo tengamos claro, porque otra vez, ¿no?, ponemos la mirada en las chicas, no, es que las chicas jóvenes hay que ver, hacen sexting. Yo digo, bueno, el 70% de la población en general ha hecho o hace sexting, ¿no?, la población adulta. Entonces, bueno, pues esto está pasando, ¿no?, ¿vale? Pero ¿dónde hay que poner la mirada? En quien hace el delito. En el canal, no sé si los has visto, pero hay como 10 vídeos donde hablamos solo de ciberviolencias con perspectiva de género. Y también mucho de ese material lo hicimos para los profesionales que hacen las formaciones luego en los centros educativos para que se aplicaran esa mirada, ¿no? Porque es que es vital. También muchas veces pasa que con el tema de las ciberviolencias, ¿no?, empezamos a coger palabras en inglés que no tenemos ni idea de lo que quieren decir y que además yo recojo mucho desde el País Vasco, ¿no?, Yanir Estebanez, Estíbaliz Linares, que han estudiado mucho este tema y hablan de dejar esas palabras en inglés a un lado porque ni sabemos lo que quiere decir y muchas veces es como si lo dices en inglés y suena como hasta guay, no es como, no maestra, yo soy hater. Bueno, a ver, es que hater es una persona que odia mucho. Y una persona que odia mucho, pues muy bien no puede estar, ¿no? Entonces también yo creo que es muy importante para las familias y todo eso que no se agobien con toda stalking, grooming, ¿no? Que yo veo como que se empiezan como, ¿y esto qué es? Esto no lo conozco. No, mira, que es lo de siempre, pederastia, violencia sexual y que acerquemos el tema tecnológico a las familias.
¿Qué pasa muchas veces cuando hablamos de violencia de género? Pues que nos viene, ¿no?, la imagen de maltrato, casi siempre físico, o asesinato, ¿no?, los feminicidios de las mujeres por sus parejas o exparejas, y eso sería la parte de arriba de un iceberg, pero hay toda una base más invisible que está sosteniendo que pase esos asesinatos, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos claro, porque mirar, a veces parece, ¿no?, cuando hacen acciones de sensibilización con primaria, no hemos puesto esta imagen de una mujer con un golpe, y es como, no nos liemos, ¿no? Que cuando trabajamos la coeducación, cuando trabajamos el querernos, cuando trabajamos el amar tu cuerpo así como es, cuando trabajamos por los buenos tratos, cuando trabajamos desde el juego coeducando, estamos trabajando toda la base de ese sistema que hace que luego, ¿no?, que tenga esa relación directa con los feminicidios o asesinatos. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. De hecho, yo muchas veces en el Instagram, ¿no?, comparto situaciones que pasan y pongo, esto también es violencia machista. Y me dicen, ¿pero qué dices? Eso no es violencia machista, ¿no? Y creo que es súper importante que tengamos claro que el humor sexista es violencia machista, que la violencia que recibimos por la calle o a nivel más global, ¿no?, todas las violencias que sufren las niñas en otros países simplemente por haber nacido niñas, que todo eso también son violencias machistas, ¿no? A mí me gusta cuando se nombra, por ejemplo, en este 25N he visto varias, ¿no?, campañas que decían todas las violencias, y creo que es muy importante, ¿no?, que digamos, es que no es solo el asesinato, hay mucho más, ¿no? Una de estas estructuras que sigue habiendo, ¿no?, en todo este sistema machista en el que seguimos viviendo es la forma de vivir los amores, ¿no?, que se nos socializa de forma muy diferente a los hombres y las mujeres en torno al amor, ¿no? Desde alguna forma, como, bueno, yo siempre les pongo como de ejemplo, ¿no? Me pongo de ejemplo a mí, digo, bueno, yo me llamo Isa, tengo más de 30 años, vivo sola, bueno, con un perrillo, y soy jefa de un equipo, tengo mi propio trabajo, y también me gusta mucho la música, el baile, y les digo, bueno, imaginaros que le digo a mi familia o que le digo a mis amigas que me voy a casar, ¿no? Y les digo, ¿qué me dirían mis amigas? Y me dicen, ¡ah, bien! ¡Ya era hora! A ver. Y entonces luego les digo, bueno, ahora imaginaros que me llamo Antonio. Tengo más de 30 años, vivo en Granada, solo, bueno, con un perrillo, tengo mi música, mi trabajo, me va bastante guay, he currado mucho pero me va guay. Y le digo a mis amigos, chicos, me voy a casar. Y les digo, ¿qué me dirían mis amigos? Entonces me dicen, le daríamos el pésame, le diríamos, ¡buah, te hemos perdido!, ¿no? Y claro, generalizando obviamente, ¿no?, pero esto se dice mucho y pone de manifiesto pues esto que Kate Millett dice de cómo el amor es el opio de las mujeres, ¿no?, cómo nos han socializado para que lo más importante sea nuestra belleza, ¿no?, y la mirada del otro que nos devuelve, y el tema de los amores, ¿no? Y seguimos teniendo todos esos mitos de amor romántico, o a mí me gusta más la propuesta de Brilli Vasallo, ¿no?, cuando dice esos mitos del amor Disney, que son unos mitos pues cargados de violencias, y que hay que seguir hablándolos y visibilizándolos porque siguen estando a la orden del día, ¿no? Yo trabajo con algunos de ellos en los grupos, pues creando espacios para que reflexionen si es verdadero o falso, y es muy curioso, ¿no? Esta mañana me pasaba como el amor, el mito este de el amor es ciego y no puedes elegir de quién te enamoras, pues no, yo me tiré un ratito desmontándolo, separando atracción de enamoramiento de amor, hablando de cómo tenemos que enamorarnos y cómo mola, pero con arneses, con protecciones, ¿no?, como dice Mariluz Esteban, hablando de la proyección, de la idealización, de, bueno, que importa no solo lo que la otra persona te dice, sino lo que hace, todo esto, y luego me escribían, ¿no?, y me preguntaban, pero este mito, ¿seguro que lo has contestado bien? Porque yo creo, ¿no? Entonces es súper interesante, ¿eh?, cómo está tan arraigado, y no solo en los adolescentes. Yo trabajo mucho en la psicoterapia y en formaciones con población adulta el tema del amor, y que sigue siendo un tema que está súper pendiente en toda la población, ¿no? Y que muchas veces creo que también es interesante que vayamos más allá de los mitos y que nos cuestionemos pues el sistema, por ejemplo, de amatonormatividad que nos han vendido, o de parejocentrismo, donde, bueno, parece que tienes una pareja, se establece una jerarquía relacional, donde aunque lleves poco tiempo con esta persona, de repente lo pones en el lugar más prioritario o más importante de tu vida, y cómo eso también
son prácticas construidas que muchas veces pues, no vienen bien o pueden provocar situaciones, pues, por ejemplo, de aislamiento, y creo que es muy importante también que nos cuestionemos todo eso, ¿no? La interseccionalidad es una herramienta de análisis que nos ayuda a ver las opresiones diferentes que tiene como una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de la socialización diferencial de género o el tema del género sería una opresión, pero también hay muchas, ¿no? Hay otros ejes, ¿no?, de opresión, como por ejemplo puede ser pues, las mujeres racializadas, las personas migrantes, todo el tema de LGTBIQIA+, ¿no?, todo el tema de la diversidad. El tema de la gordofobia yo creo que también es muy interesante y que ahora se está hablando mucho, ¿no?, de la opresión extra que reciben pues, las mujeres. El tema, ¿no?, depende si eres cis, depende si eres trans en esta sociedad cis heterosexista, ¿no? Yo creo que tenemos que tener en cuenta también todo eso y también cómo poder crear un discurso o unos contenidos que atiendan a toda esta interseccionalidad, ¿no? Porque muchas veces creamos unos discursos, unos eslóganes o unos contenidos totalmente eurocentristas, cis y enfocados bueno, que va a haber una gran parte de la población que no le van a llegar, ¿no? Me da la sensación que muchas veces interpelamos desde la bronca, ¿no? O desde, no, es que te tienes que dar cuenta y tienes que, ¿no?, que renunciar a estos privilegios, y creo que es importante cómo podemos hacer la lucha feminista deseante también para los hombres, cómo los interpelamos, cómo nos acercamos, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una mujer cis y yo me curro mucho el cómo llegar a los chicos, y lo hago a través de la música, lo hago a través de, ¿no?, de ciertas culturas y desde sus mundos como que comparto, y también es muy importante que busquemos y rescatemos referentes de hombres jóvenes que existen, que están haciendo cosas muy potentes, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con diferentes personas famosas de su mundo, hombres, ¿no? Pero por ejemplo con Arcano, que es un rapero muy famoso de nuestro país, y cómo él cuenta que él era de los que decía, ¡guau!, el feminismo, qué chorrada, hasta que tuvo una novia feminista que él ayudó a ponerse como esas gafas moradas, y entonces él empezó a deconstruirse y a crear contenido en rap, ¿no?, que es lo suyo, también cargado de valores, ¿no? Entonces creo que coger este ejemplo y decir, oye, es que otras formas de ser hombre son posibles, ya existen, y rescatar esos referentes, al igual que en el aula rescatar esos hombres que no reproducen esta masculinidad tradicional y hacerlos como reforzarlos, ¿no? Yo creo que todo esto es muy interesante y tenemos que estar también como muy atentas, ¿no?, de cómo nos acercamos. Esta mañana me ha pasado, ha sido muy interesante, como a la hora y media del taller me llega una pregunta anónima, ¿no?, y me dice, me estabas cayendo bien hasta que has dicho que eras feminista, de un chico. Y me ha parecido muy potente porque es como, ostras, ahora mismo hay creadores de contenido que están haciendo un discurso de odio muy potente contra las feministas, con mucho neomachismo, ¿no? Entonces, ¿de qué forma no poder decirle, oye, pero a ver, que es que igual lo que tú has leído que es feminista no es feminista, pero cómo eso, ¿no? Como si yo ya sé que por el contexto que hay va a haber como X reacción a mi persona o a la etiqueta feminista tal, cómo poder desmontarlo. Bueno, yo tengo mucha paciencia, con la gente adulta no tanta, pero yo creo, ¿no?, que si estamos con la chavalería tenemos como que escucharles mucho, que entenderlos mucho, y para mí es súper positivo que digan, ostras, que eres feminista, ya no me caes bien, para poder hablar de eso, ¿no? O que salgan todos estos neomachismos, toda esta desinformación que hay sobre datos, ¿no?, de la violencia machista, que lo digan. Y hablar de las denuncias falsas, ¿no?, como crear un espacio para que salga todo eso, para poner en cuestionamiento con datos oficiales, que es algo que, bueno, pues que no ven desde sus youtubers muchas veces, ¿no? Pero recuerdo un taller el mes pasado donde un chico del grupo era fan de la India Martínez, y yo le dije, ah, ¿cantas? Sí. Dije, pues pídele si quieres luego darle música a la guitarra, ¿no? Y se puso a cantar un chico cis con la guitarra, la India Martínez, y tú veías a todos los chicos de la clase así, ¡guau!, pelillos de punta, ¿no? Una canción ahí súper emotiva, de amor. Entonces era como, qué mejor ejercicio de deconstrucción de la masculinidad que este momento.
que este momento un chico cantando a la India y la clase toda derretida y los más chulitos diciendo ¡guau, qué pasada, tío! ¡Qué pasada, cómo cantas!, ¿no? Bueno, yo creo que es súper importante que tengamos claro, ¿no?, que la violencia de género no es un día puntual que salimos a la calle y nos llenamos de morado, ¿no?, sino que es algo que tenemos que reivindicar y todos los días, ¿no? Y todos los días, igual para no hablar desde las violencias, ¿no?, todos los días trabajar para una sociedad más justa, más equitativa, y para mí es súper básico e importante tener claro a nivel general de derechos humanos, ¿no? O sea, a mí me interesa mucho desde cómo yo entiendo la lucha feminista. Es una lucha feminista por lo que siempre, ¿no?, hablamos de un contexto de mujer blanca, cis, clase media, sí, pero ¿qué pasa con las que están ahí? ¿Qué pasa con las Kellys, ¿no?, las que están limpiando las casas? ¿O qué pasa con todas las mujeres migrantes? ¿O qué está pasando con las mujeres trans, ¿no? ¿Qué pasa con todas las violencias ahora mismo que están sufriendo? Bueno, yo creo que esto es como muy interesante, ¿no?, que 25N son todos los días del año y que tengamos claro que no estamos hablando solo de una violencia en el marco de la pareja o de la expareja, sino de muchas cosas más, y que son cosas que vivimos 24/7, ¿no?, las 24 horas de nuestro día, 7 días a la semana, y que en todos esos momentos podemos trabajar por una sociedad más equitativa.